llamadas a dar buen testimonio. A lo mejor las siguientes metáforas nunca han sido tan poco observadas como lo son en la actualidad. La exposición bajo la que vivimos nos hace querer mostrar a todos hasta lo que comemos cada día, pero con la observación de que a nadie le importa y nadie debe opinar. Es mi cuerpo, mi ropa, mi casa, mi dinero y a nadie le importa lo que haga con ellos. Es lo más común que se escucha. Yo soy así y no voy a cambiar por nada ni por nadie. Quien me quiera bien y quien no, también. Todas estas aseveraciones son perfectamente conocidas y a lo mejor hasta han salido de nuestros labios alguna vez. Pero ¿saben qué, queridas hermanas? Hay unas pequeñas enseñanzas en la Biblia que deben dar vuelta por completo a esta forma de pensar. Las lecturas son tan cortas que pareciera que significan muy poco. Empiezo con Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muy pocas palabras que los siguientes evangelios no ahondan mucho más. Mateo 9:50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y Lucas 14:34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuestro Señor Jesucristo, conocedor de todos los secretos de su creación, siempre estaba diciendo un poco más de lo que al simple le pudiera parecer. Primeramente, ilustrémonos respecto a qué es la sal, denominada cloruro sódico o cloruro de sodio. Existen diferentes tipos de sal común, según su procedencia, la sal marina y la de manantial, que se obtienen por evaporación, la sal gema, que procede de la extracción minera de una roca denominada halita, y la sal vegetal, que se obtiene por concentración al hervir una planta gramínea. La ubicación de depósitos de sal tuvo especial relevancia en los emplazamientos definitivos de los asentamientos humanos primitivos. Una de las primeras culturas en las que se documentó el uso y la extracción de la sal es la China. Durante el Imperio Romano, hasta se crearon en Europa rutas específicas para facilitar el mercadeo de sal entre diversas regiones. ¿Y qué de las guerras? Los intereses existentes entre los mercaderes y los diferentes estados han generado numerosas guerras para controlar no solo los depósitos salinos, sino también los mercados de la sal. Como vemos, la sal en algún momento fue lo que es en la actualidad el petróleo. Hasta ha condicionado la etimología de algunos idiomas. Por ejemplo, el término salario en castellano se deriva del latino salarium, que a su vez proviene de sal y tiene origen en la cantidad de sal que se le daba a un trabajador, en particular a los legionarios romanos, para poder conservar sus alimentos. También fue objeto de impuestos y acuciosas restricciones para regular su comercio y transporte. Su importancia para la vida es tal que ha marcado el desarrollo de la historia en muchas ocasiones. Sigue moviendo las economías y es objeto de impuestos, monopolios, guerras, etc. Fue incluso un tipo de moneda. ¿Pero tú serías capaz de comer rocas? Pues mira qué curioso. La sal es la única roca que es comestible para el ser humano. Se emplea en tres grandes áreas: como condimento, como conservante y es muy útil para provocar la sed. Y es posiblemente el condimento más antiguo. Es barato, pero a la vez imprescindible y puede conseguirse fácilmente en cualquier tienda o supermercado. Luego de haber conocido un poco de la sal, estudiemos esta metáfora dicha por nuestro Señor Jesucristo. Notemos que en Mateo estas palabras aparecen al inicio del ministerio, cuando los discípulos iniciaban su recorrido con Jesús.
Seguido de las bienaventuranzas, el Señor dirige estas cortas frases como una manera muy sencilla de explicarles qué es lo que espera de ellos ahora que se enfrascarán en aquella labor. Obviamente, la palabra es también para nosotros y por eso debemos poner mucha atención en ella. Así que mencionaré unas pocas premisas respecto de la sal que pueden iluminar nuestro entender en la vida cristiana. Dime si conoces una casa en la cual no pueda encontrarse un frasco con sal. Así, esta haya sido restringida por motivos de salud. Se la encuentra ahí para las visitas o simplemente por si acaso. Así de importante es la sal. Todo ser humano la conoce. Todo ser humano conoce su sabor y sabe que no le puede faltar. Y por eso, al momento de decirnos que somos la sal de la tierra, deberíamos comprender muy bien qué es lo que se nos está diciendo. Y las personas del mundo también deberían entender a qué se refieren estas palabras. En nuestras casas tenemos una piedra preciosa, un mineral muy valioso en el cual no reparamos, sino al momento en que nos hace falta o nos lo limita el médico. Lo mismo puede pasarle a este mundo. Los cristianos son una pequeña parte de la población que no escandaliza, no mueve multitudes, no se hace notar y no llama la atención. Pero hay de la tierra si en algún momento deja de haber cristianos. Debería haberlos en todas partes, en el gobierno, en las grandes empresas, así como en entidades que toman decisiones importantes para la humanidad. En algunos estudios se ha notado que el apetito por ella parece ser innato. Esto quiere decir que el ser humano, una vez la prueba, desarrolla sin mayor esfuerzo gusto por ella, así sea en pequeñas cantidades. No sucede lo mismo con todas las especies y condimentos. El gusto y la tolerancia depende de la región en la cual desarrollamos nuestro gusto culinario. Si tomamos en cuenta este pensamiento en lo que se refiere a que somos la sal del mundo, es muy sabido que el ser humano por naturaleza ha buscado siempre algo más sublime que su mismo ser. Muchas personas rechazan todo lo que tenga que ver con espiritualidad debido a malas experiencias, por querer amoldarse a este mundo o simplemente por falta de interés en el estudio de la palabra. Así que si alguno te rechaza por ser cristiano, tenle paciencia. No te está rechazando a ti, está rechazando lo que ve en ti y por lo que no está dispuesto a luchar, pero en su interior anhela ser como tú. Algo más que observar es que la sal, al ser consumida, induce a provocar un mayor apetito, así como más sed. Y si Cristo es el agua de vida y el alimento perfecto, esto debe proyectarse en que, al haber cristianos en este mundo, el mundo debería sentir más necesidad de saber de Cristo. De la misma manera se sabe que la dependencia de la sal disminuye si se disminuye su consumo. Este efecto de dependencia dura solo un par de semanas y posteriormente las personas se acostumbran a una dieta baja en sales. La sociedad en general se acostumbra muy pronto a los cristianos invisibles. En otros tiempos, la comunidad era escuchada y respetada. Se tomaba en cuenta su opinión para la promulgación de leyes y la protección de derechos. Hemos callado tanto que ahora, aunque queramos opinar, no se nos toma en cuenta. Y resulta que al mundo no le importa hacer su vida ignorando por completo a la comunidad cristiana. Para ellos, mientras más lejos, mejor. En cuanto a sazonar y conservar, parece que metafóricamente hablando, Dios tiene buen gusto. Le gusta el punto perfecto. Si nos referimos a carnes, pescados, conservas y todo aquello en lo que se emplea la sal, sin ella está condenado a podrirse y echarse a perder. ¿Quién gusta de carnes en mal estado? Obviamente nadie. El mundo entero necesita ser beneficiado con un buen toque de sal. Se necesita la sal para conservar todo lo bueno que Dios estableció en un principio. La vida con cristianos cerca debería ser mucho más llevadera, agradable y confortable.
tenemos un rol muy importante que desempeñar. En cierto sentido, podemos traer el sabor distintivo de los valores de Dios a todos los aspectos de la vida. Usted, como cristiano, puede hacer que la vida sea sabrosa. Pero también es sabido que la sal en la herida arde. El mundo no quiere escuchar lo que debemos decir del aborto, la eutanasia, la equidad de género y todo lo relativo a las relaciones interpersonales desordenadas y un gran etcétera. No hemos hecho la herida, pero está ahí y es profunda. Cada cosa que digamos va a doler. Por eso es normal que se nos calle, censure y ordene por medio de leyes aceptar lo que claramente no es aceptable. Nuestro deber al respecto es no dejar de ser sal. Pero el Señor Jesucristo se refería a algo más cuando habló estas palabras. Las fuentes mundiales de sal son prácticamente inagotables. La cantidad de sal contenida en los océanos es muy grande y a pesar de la gran cantidad que se extrae y utiliza cada día, no escuchamos preocupación porque en algún momento se vaya a escasear. Podemos decir que en cada ser humano hay un cristiano en potencia. No hay ni uno solo que sea tan malo como para no ser salvo. La sangre de nuestro Señor es suficiente como para cubrir a cada uno de los que lleguen a formar parte de esta humanidad. La única dificultad en esto es que la decisión se ha dejado a nuestro libre albedrío, y es ahí donde se ponen las limitaciones. Otra cosa importante de hacer notar es que la sal obligadamente debe ser extraída. Por naturaleza se encuentra escondida ya sea en una mina o en las vastas aguas del océano. Es necesario que alguien se interese en sacarla de ahí y hacerla llegar a nuestra mesa, como lo hizo el Señor Jesucristo con cada uno de los que hemos obedecido a su palabra. Él se interesó en sacarnos del lugar oscuro en el que nos encontrábamos y nos puso en donde podemos ser útiles. Y es increíble notar que el sodio y el cloro utilizados por separado son altamente tóxicos y derivan en elementos útiles como desinfectantes, desincrustantes y hasta gases como el pimienta. Pero la naturaleza ha hecho de estos elementos la mezcla perfecta para que sea imprescindible en nuestra vida. Así somos cada uno de nosotros, antes de que el Señor nos dijera que somos la sal. Posiblemente éramos peligrosos, altamente inflamables y difíciles de manipular, pero con la palabra de Dios somos sal, útil y necesaria. En cuanto a la palabra se desvanece o se hace insípida, no es tan fácil de acomodar a la vida cristiana, porque la sal no caduca. Es inherentemente antibacteriana y libre de humedad. Si hablamos de una sal pura, esta dura indefinidamente si se almacena correctamente. La sal con aditivos como el yodo o flúor, que es la que usualmente usamos, tiene una vida útil de 5 años, que aún así es mucho más de lo que se puede conservar la mayoría de los ingredientes que usamos en la cocina. Así es como debería ser un cristiano. Debería ser para siempre, sin que nadie lo mueva de sus convicciones, sin que nada ni nadie le haga dudar, resbalar o flaquear en su fe y entrega a Dios. Pero aquí es necesario subrayar la necesidad de la pureza. Mientras la sal no contiene ningún componente ajeno, ha de durar hasta el fin de los tiempos. Pero los elementos extraños la hacen vulnerable. Podemos mencionar muchos elementos extraños al cristiano: las falsas doctrinas, la religiosidad, las cargas y tanto más. Leamos lo que dice Número 18:19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado a ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Aquí observamos la característica de perpetuidad que se adjudica a la sal. Pero para entender bien estas palabras, estudiando cómo es que la sal puede dejar de ser,
Encontré que si la sal tiene contacto con un poquito de agua, tiende a volverse dura y convertirse en una piedra que muy difícilmente podrá ser usada, por lo menos en la cocina. Me imagino que a más de alguna le ha pasado el encontrarse con terrones de sal realmente duros. Es fácil suponer que llegaron a ese estado porque se dejaron demasiado tiempo sin usar para lo que están destinados. Estos terrones no cumplieron su cometido, que era el de sazonar. Si se encuentran en un frasco de la cocina, puede ser que se hicieron de lado muchas veces para no ser usados. Al frasco se le echó más sal y ellos fueron quedando allí en un rincón. Que lo que digo no te parezca extraño, por lo menos no en estos países en los que compramos la sal en bolsa plástica y la pasamos a un bote en casa. Este bote no se lava tan a menudo como los demás trastes, a lo mejor por la misma característica antimicrobiana que la sal tiene. Así es fácil que se haga un pequeño terrón que se va endureciendo cada día más y más. Y habemos cristianos así. No nos ejercitamos, no hicimos buenas obras, nos quedamos en el frasco mientras los otros salieron a hacer su trabajo. Y llega un momento cuando alguien se fija en nosotros y nota que somos cristianos, pero solo de nombre. Somos tan duros e inservibles como esa piedra de sal, que si se quiere usar hay que golpearla realmente fuerte. Si no, lo que sucede es que simplemente se le echa a la basura. Al muladar, como dice el texto, que es el lugar donde se acumula el estiércol o lugar muy sucio donde se acumula basura o cosas inservibles. Otra forma de perderse es si la sal se mezcla con mucha agua. Esta no tardará en diluirse y confundirse con ella. ¿Qué es lo que nos pasa a algunos cristianos? Nos mezclamos tanto con el mundo que cuando queremos reaccionar, este nos ha llevado con su corriente y ya en el agua el proceso vuelve a empezar. Posiblemente hay sal que nunca ha servido por estarse volviendo cada vez a las fuentes de las que salieron. Para ir terminando este estudio, diré que los cristianos nunca hemos sido llamados a ocultarnos del mundo y a salirnos de él físicamente. Hemos sido llamados a estar en medio de las personas de este mundo, pero siendo influencia de bien y de cambio en sus corazones. Primera de Pedro 2, 11 y 12 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Estamos entre los gentiles, como dice el texto, pero nuestra manera de vivir debe mantenerse buena, porque puede ser que algunos de nosotros nos confundamos como la sal entre el agua y perdamos el sabor y la razón de ser. Pero el mundo no dejará pasar esto como si nada. Ellos nos hollarán, patearán y harán escarnio de lo que fuimos. Así que la invitación es a mantener nuestra contextura y sabor para poder saborizar y conservar las buenas cosas en esta humanidad. Espero que cada vez que tomen la sal para cocinar, recuerden que no estamos hablando de un simple mineral. Estamos hablando de la piedra más preciosa, la que ha acompañado a la humanidad desde hace muchísimos años, la que ha condicionado la forma de hacer negocios, desarrollado medios de transporte y hasta influenciado en el idioma. Y principalmente es la piedra que tiene las características que el Señor Jesús espera que tengamos como cristianos. Y fijémonos que a esta la llamé metáfora y no parábola, porque aunque la diferencia puede ser difícil de delinear, el Señor no está diciendo que somos como la sal en esta tierra. Dice que somos la sal y eso hace mucha diferencia. Así que recordemos que el llamado principal de estas palabras fue mantener un testimonio digno de cristianos.
digno de seguidores del Señor Jesucristo, practicante de las bienaventuranzas. Somos importantes e imprescindibles, pero mientras no perdamos nuestras propiedades. Así que a mantenernos puras se ha dicho. Que tengan muchas bendiciones de lo alto, amadas hermanas. Hasta pronto, si Dios nos lo permite. Les agradezco mucho su atención. Si este estudio le pareció interesante y ha sido de bendición para su vida, no deje de compartirlo con sus amigos. Suscríbase si aún no lo está y active la campanita de notificación para que sepa cada vez que subo un nuevo video. Y recuerde también que sus manitas arriba y comentarios son muy importantes. Muchas bendiciones para su vida. Hasta pronto.